vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado la sesión anterior, ¿sale? Y por ahí, si mal no me equivoco, habíamos empezado a revisar lo que era la materia como tal, desde el concepto de materia, algunas representaciones, ¿okay? Un poco de los estados de agregación de la materia, ejemplos de algunos de estos, ¿verdad que sí o no? Sí, claro, sí. Ok, excelente. Entonces, vamos a ir viendo. Denme un ejemplo de materia. Cada quien me va a ir diciendo su ejemplo de materia, ¿verdad, Daphne? Pues la materia es, Un ejemplo, solo un ejemplo. No me digas qué es materia. Quiero que me des un ejemplo de materia. no sé, la materia viva. Ok, la La, materia, ¿verdad? ¿Qué más? Ok. A Eduardo, Un automóvil. un automóvil. Ok. Paola, Un animal. un animal. Diego, El ser humano. el ser humano. Andrea, Una planta. una planta. Carlos, Daniela, Un lápiz. un lápiz. Carlos, si no me puedes activar tu micro en el chat, no hay problema. José Manuel, Un vaso. un vaso. Luz, Luz, sí está bien, Luz. Igual, pero regresas y me escribes. Marco, Un espejo. un espejo. René, Un mueble. ¿un qué? ¿Mueble? Muebles. Muebles. ¿De madera o de metal? De madera. Y los de metal no, ¿verdad? También, pero pesan mucho. Ok, esos no me gustan. Ok, bien, René, Mande. un ejemplo de materia. Solo uno, René, solo uno. Sebastián, Una piedra. una piedra. ¿La masa, Dafne, de tortillas o la masa de qué masa estamos hablando? masa, Seba- pues para tortillas también es como Ah, una ok, especie porque para mantiene unos masa. sopes. La masa Ok, también para tiene unos masa. sopes. Ok, así es. Sebastián, Una ventana. una ventana. Elementos de la tabla periódica, dice Luz. Luz. Valentina, Un libro. un libro. ¿Quién falta por decirme? A ver, ¿quién me falta? ¿Alguien no lo mencioné? ¿Alguien no lo mencioné por aquí? Espero no haberme. Creo que no, creo que sí los mencioné a todos, pero si falta alguien me dice. Ok, bien. Pregunta, ¿el calor que irradia, algo que está conteniendo calor en su interior, que irradia una parrilla, por ejemplo, el calor que se disipa de algo que está conteniendo esa temperatura, ¿el calor es materia? ¿Es ejemplo de materia? No, porque es ay, ¿cómo se llama? Una temperatura o algo así. Ok, vamos a ver qué es. Eso, hasta ahí no hemos llegado, pero tenemos claro que no es ejemplo de materia. ¿El sonido es materia?
Bueno, no estoy segura, porque en sí son Me dijiste- ondas de sonido. Pero me dijiste que sí o que no, ya no escuché. No estoy segura porque son ondas, no sé si... Bueno, es que no. Creo que no. Ok, ¿qué tiene que cumplir? Entonces aquí lo primero que nos deberíamos de preguntar es, ¿qué tiene que cumplir algo para que sea materia? Y lo mencionamos la sesión pasada. ¿Qué tiene Tiene que que cumplir? Tiene que tener, y por ahí masa me daba la e definición. inercia. Masa e inercia, ¿sale? Masa e inercia, eso lo puntualizamos, ¿ok? Y pues, de hecho empezaron la vez pasada con que, no recuerdo quién de ustedes me mencionaba que me dieron la definición como tal, ¿no? Materia, todo lo que ocupa un lugar en el espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo les decía, sí, esa definición está clarísima, pero vamos a analizarla desde un punto de vista más propio, ¿ok? Y entonces decíamos, que tiene que relacionar estas dos cosas, que es la masa y la inercia, ¿ok? Y entonces, por lo tanto, ocupa un lugar en el espacio. Y entonces, sí, hay muchos ejemplos que podemos tener de materia. Y ustedes ya mencionaban algunos, ¿ok? Pero justamente tenemos que ver qué sí no es materia. Entonces, definitivamente, entonces cuando empieza en este sentido de ese calor irradiado, de ese sonido, ¿sale? Ya no estamos tan seguros de que esto sea materia. ¿Por qué? Porque no cumple esas condiciones de tener masa e inercia. ¿Ok? ¿Cuál sería la masa del sonido? ¿Ok? ¿Y qué es la inercia? ¿Quién me dice entonces qué es inercia? Porque les decía yo, usamos esta palabra desde el punto de vista técnico-científico, pero ¿cómo la colocamos en nuestro lenguaje común? Para nosotros los mortales, ¿cómo lo colocamos? ¿Qué es la inercia? Y sí lo puntualizamos la vez pasada. Yo la veo como la velocidad inicial. Ok, la velocidad inicial. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más me menciona? Daphne ya me dio su punto de vista, desde su comprensión ella lo coloca como una velocidad inicial. ¿Ok? Ya lo relaciona con física además. ¿Ok? ¿Qué es ¿Qué es la inercia? Y por ahí creo que aparecía en la presentación algo que era, a ver, vamos a ver. Vamos a compartirles nuevamente presentación para hacer este recordatorio. Aparecía por ahí, si mal no me equivoco, el correcaminos o algo así. ¿Ok? ¿Se acuerdan qué era esta inercia? ¿No se acuerdan? ¿Creen que era una fuerza? ¿Que era ¿Qué era? ¿No recuerdan de verdad? Y les dije, no lo olviden nunca, no lo olviden para allá, ¿ok? Ahí está en pantalla, ya está nuevamente en pantalla. Así es, Pau, ¿ok? Era, dice Pau, déjenme ver qué dice, dice, esa propiedad de los cuerpos que hace que esto tienda a conservar su estado de reposo o de movimiento, ¿sale? Es decir, es aquello que les permite o moverse o quedarse quietos, ¿sale? ¿A quiénes? A la materia en sí, al cuerpo, al objeto del que estemos hablando, ¿ok? Sebastián lo ve como el movimiento que tienen los cuerpos, ¿ok? Pero bien, Sebastián, puede ser el movimiento o la falta de movimiento, ¿estás de acuerdo? Porque si está en reposo, no tiene movimiento, pero es claro, así como tú lo dices, con las palabras que usas, está muy, muy bien asimilado en el sentido de ese logro de moverse o de no moverse, porque es ambas cosas, ¿ok? Ahí está el correcamino, no, como les decía, es el coyote el que está ahí, ajá, de que se mueva o de que no se mueva, ¿ok? Bien, entonces, esta vez, ese día avanzamos en esta presentación y fuimos viendo un poco de las características de la materia, fuimos viendo qué lo hace ser materia, qué no lo hace ser materia, y mencionábamos también los estados de agregación, no, pero antes de los estados de agregación mencionamos que había tipo de sustancia, ¿no? Que entonces la sustancia se caracterizaba por
tener características de ser simple o ser compleja, ¿sale? O ser estructurada. ¿Sí recuerdan esta parte? Sustancias simples, sustancias compuestas. ¿Quién me recuerda la diferencia entre simples y compuestas? Denme un ejemplo de sustancia simple. Ejemplos de sustancia simple. ¿Es en serio? Un elemento. Un elemento, denme ejemplos, ya no me digan la definición, ya denme ejemplos. El hidrógeno líquido. El hidrógeno, ¿ok? Así como tal, El solo un sodio. elemento. El sodio, ¿qué más? El hierro. El azufre. El Así es, cromo. el cromo, ¿ok? Y así se El pueden seguir hidrógeno. el hidrógeno, y así se pueden seguir con toda la tabla periódica, ¿cierto o no? Con Toda la algunos tabla periódica. materiales. Así es, ella está entonces como sustancia simple, ¿ok? Y entonces estamos hablando de sustancias compuestas formadas por dos o más clases de átomos. Denme ejemplos de sustancias compuestas, de materia compuesta. El agua, El una dióxido más, de carbono. el dióxido de carbono, ¿ok? ¿Qué otro? La acetona. La acetona, y así me puedo seguir El con carbonato de sodio. al carbonato de sodio y todos los cloruro de sodio y etcétera, y etcétera, y etcétera, ¿ok? Simples y compuestas, está clarísimo, ¿ok? Bien, habíamos hablado después un poco de los estados de agregación de la materia. ¿Quién me dice cuáles eran los tres que estamos trabajando? No eran los únicos, pero eran los tres que íbamos a trabajar. Líquido, sólido y gaseoso. Líquido, sólido y gaseoso. ¿En qué radica la posibilidad de cambiar de un estado al otro? Y fíjense muy bien la pregunta porque ya lo hemos revisado. ¿En qué radica o qué es lo que provoca que se pueda cambiar de un estado de agregación a otro estado de agregación? La temperatura. ¿Solo la temperatura? La presión. ¿La presión? ¿Solo la temperatura y presión? El tipo de material o materia. Y el tipo de material o materia. Y eso se llaman variables que determinan los estados de agregación, ¿sale? Es decir, que van a provocar que se cambie de un estado a otro, ¿sale? Son tres variables importantes: temperatura, presión y el tipo de materia. Excelente, ¿ok? Y bueno, ya después definimos cada uno de estos, dimos ejemplos de los estados de agregación, esos también se los voy a preguntar, eso por ahí ya tengo una evaluación diseñada que me encanta aplicarles porque además está muy dinámica porque tiene fotos para que ustedes identifiquen los estados de agregación. Y ya no me acuerdo si llegamos hasta acá. Ajá, no, llegamos hasta esta, me parece, ¿no? Ejercicio de aplicación, que era el que se les había quedado a ustedes por resolver. Y dice, identifique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. V si es verdadero, F si es falso. Dice, el agua puede existir en cualquier estado de agregación, sólido, líquido y gas, de los que hemos visto. El agua puede existir en sólido, líquido y gaseoso. ¿Verdad o falsedad? Sí, verdadero. Verdadero. ¿B de Victoria o no? Sí, sí Sí, puede porque existir. los estados del agua. Verdadero. Si no lo tienen ahí contestado, lo responde. El agua puede, es una afirmación. El agua, así es, hay hielo, ¿sale? El agua como en su estado natural está en forma de hielo, en forma de líquido o en forma de gas, ¿ok? Bien. Siguiente pregunta o afirmación o negación, dice, a un mismo valor de temperatura y presión, el agua puede existir en cualquier estado de agregación. Es decir, fíjense muy bien la pregunta, la aseveración que les hacen, para que ustedes la conviertan en negación o afirmación, ¿ok? El agua, sin que tú cambies la temperatura y sin que tú cambies la presión, ella puede cambiar de estado. ¿Eso es una verdad o una falsedad? Falso. Falso. ¿Qué Es necesito para falso. cambiar de un estado a otro? Gracias, es falso, muy bien.
¿Qué necesito para que cambie de un estado a otro? Manipular la del materia. material. Así es, cambiar la temperatura, cambiar la presión o manipular la materia. ¿Sale? Cualquiera de esas tres variables que intervienen, dependiendo obviamente del compuesto. Siguiente pregunta, dice, el paso de sólido a líquido se denomina fusión. De sólido a líquido. Piensen en un helado que se derrite. Piensen en el hielo que cambia a estado líquido. ¿Ok? El paso del sólido al líquido se denomina fusión. Piensen en una cera, en una vela, en una veladora que ustedes le suministran calor, una fuente de calor, ya sea que la colocan en el sol, en el exterior, ya sea que la colocan donde esté algo con mucha temperatura y que esté disipando esa temperatura, ¿ok? Ese paso se llama fusión. ¿Verdad o falsedad? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿ok? Verdadero. Y ahí ustedes pueden pensar en todos los ejemplos de fusión, ¿sale? Díganme un ejemplo de fusión. ¿Cómo se llama? La deshielación de los polos. Así es, el deshiele, ¿ok? Algo que les encanta a los que les gustan mucho las películas de superhéroes y ellos, esta parte donde se derriten, ¿no? Ellos, o el metal, ¿no? Donde derriten o fusionan justamente esos Cuando se metales, los funde el cambian metal. ándale, es de fusión, de fundición, le llaman ya el proceso, pero es una fusión. El cambio de estado es una fusión. Fundición se llama la técnica, fundición se llama el proceso, ¿ok? Siguiente pregunta, dice, la volatilización no es lo mismo que la ebullición. Volatilización que ebullición. ¿Verdad o falsedad? Verdadero. Verdadero, verdadero. ¿Por qué? ¿Quién me dice que es la volatilización y quién me dice que es la fusión, la ebullición? ¿Qué es la volatilización? No tengo idea de qué sea la primera. Me encantan. Gracias por ser franca. ¿Los demás qué dicen? ¿Quién sabe? ¿Me regreso? Yo sé, es el proceso por el que pasa una sustancia química para cambiar de un estado líquido a un sólido o a un gaseoso. Así es, aquí está en pantalla. Cambios de estado. Muchas gracias por recordarnos. Cambio de estado sólido al estado gas, del sólido a gas es una volatilización, ¿sale? Se está volatilizando, se está cambiando de un estado sólido al estado gas, ¿sale? Ojo, ojo. Y la ebullición, que más bien se ve como un proceso, como ese punto exacto donde cambias de un líquido a un gas, suministrándole esa energía. Y la ebullición nosotros la conocemos de manera coloquial como hervir, cuando hierve ese líquido y cambia a este gas. En realidad no es que hierva, se alcanza esa temperatura exacta donde cambia de líquido a gas. Y es una temperatura exacta, es el punto de ebullición, es la ebullición en sí. Y la volatilización es de sólido a gas, ¿sale? Se está volatilizando, se está yendo, se está evaporando, le puedes decir, pero en realidad ahí es ese cambio de sólido a gas y en el otro caso estamos hablando ya de un líquido a gas para de primera instancia, pero además es una temperatura exacta, ¿ok? Bien, esa por ahí subrayenla para que la repasen más puntualmente. Dice, la ebullición es lo mismo que la evaporación. Ebullición y evaporación. Es falso. Verdadero. Ok, ojo.
Me regreso otra vez. ¿Ok? Vaporización del estado líquido al estado gas, pero de manera, de alguna manera sí se interviene esa energía de cambio, esa temperatura, presión, etcétera, pero en el caso de la ebullición les decía yo que es una temperatura, es una propiedad de cambio por medio del suministro de una fuente de calor, ¿sale? Entonces, ojo, no es lo mismo ebullir que evaporarse, ¿ok? No es lo mismo evaporarse que ebullir, por decirlo así. ¿Okay? En este caso dice, la ebullición es lo mismo que la evaporación, no es lo mismo, ¿sale? Son cosas distintas, ¿ok? Aunque en las dos obviamente hay un cambio por ahí, ¿ok? Bien, ¿tienen este ejercicio completo? ¿Lo completaron? ¿Sale? Si no lo tienen escrito en libreta, igual ya les digo, sacan la fotito y lo van subrayando y van poniendo ahí sus ejemplos, porque es verdadero, porque es falso, ¿sale? Es una actividad. La presentación la tienen ustedes sin problema. Ok, voy a continuar. Dice, propiedades de la materia, características propias y distintas de cada tipo diferente de sustancia. Sirven para identificar una sustancia o para distinguirla de otras similares. Entonces, estas son propiedades de la materia, puntos que nos van a hacer evaluar la materia como tal. Tipos de propiedades. Puede haber solamente dos tipos de propiedades, las físicas y las químicas. ¿Quién me ayuda a leer cuáles son las propiedades físicas? Yo, maestra. Por favor, gracias. Propiedades físicas. Se ponen de manifiesto ante un estímulo que no cambia la composición de la sustancia. Ejemplo, color, olor, tacto, brillo, maleabilidad, etcétera. Así es. Entonces, díganme con sus propias palabras, ¿quién me dice de ustedes con sus propias palabras qué es lo importante de una propiedad física? ¿Cómo voy a evaluar? Si yo tuviera que hacer mi lista de evaluación para identificar propiedades físicas, ¿qué es lo primero que tengo que colocar ahí? ¿Qué necesita cumplir para que sea una propiedad física? Y hasta lo tienen con letras subrayadas en grande. ¿Que no cambia? Que no cambia. ¿Que no cambia qué? El color, el La olor. composición de la sustancia. La composición de la sustancia sigue siendo la misma sustancia, no lo va a cambiar, ¿sale? Sigue siendo la misma. Dice, se pone de manifiesto ante un estímulo que no cambia la composición de la sustancia y eso lo hace ser una propiedad física, ¿sale? Ejemplos de propiedades físicas, el color, el olor, la textura, porque ahí le ponen tacto, pero en realidad es la textura, brillo, maleabilidad, ¿sale? Esos son ejemplos de propiedades físicas y no van a cambiar su composición, no van a cambiar, no van a alterar esa materia, ¿ok? ¿Quién me ayuda a leer las propiedades químicas? Yo, maestra. Yo. A ver, primero su compañero y después su compañera. Ok, al manifestarse cambia la Su composición compañero de no se vale decir, yo no escuché. Sí, propiedades químicas. Al manifestarse cambia la composición de la sustancia y o se transforma. Ejemplo, reacciones químicas identificatorias. Así es, ¿ok? Entonces, ya. Así es, muchísimas gracias. Gracias. Así es, entonces una propiedad química sí se va a alterar la composición de la materia, sí se va a transformar esa materia, va a resultar una materia diferente, ¿sale? Un compuesto diferente y ejemplos de ellos, una reacción, ¿sale? ¿Se acuerdan que ya vimos en química los fenómenos químicos y físicos y va relacionado con esta materia? ¿Recuerdan que era el fenómeno químico donde se daba ese cambio de materia? Denme un ejemplo de fenómeno químico. Los cohetes, bueno, pues. Y lo dejábamos bien claro cuando revisamos el pedalear una bicicleta, la exacto, la pirotecnia, los cohetes, el quemar una hoja, el quemar un tronco, la combustión en sí, porque están transformando la materia. ¿Sí? ¿Sí me ¿La explico? Entonces, electricidad? nuevamente son estas propiedades físicas, estas propiedades químicas. ¿La qué?
La elasticidad. No te escuché bien. ¿La elasticidad es física, es química? Cuando tú, me imagino que te refieres a agarrar y poder, esa materia es tirar un tipo de materia. Pensemos en una masa, en un chicle, en un slime, ¿sale? Si yo agarro y lo estiro y vuelve a regresar, me imagino que te refieres a ello, corrígeme si estoy equivocada, pero te refieres a esto. Si supongamos en un slime, si yo agarro el slime, lo estiramos, ¿ok? Que es un polímero al final de cuentas, y lo, dejamos en su forma así alargada, ¿ok? Y adjunto tenemos una bolita de slime. ¿Deja de ser slime el que está estirado con referente al que está en forma de bolita? No, porque en un cambio físico puede cambiar la forma, pero no cambia el producto. Así es, entonces, nos decía su compañera, la elasticidad, ¿sería una propiedad física o química? Física. 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 Física, perfecto, física, ¿ok? Sin embargo, si yo a ese mismo slime agarro y lo someto a una disolución, supongamos que lo meto a un medio de disolución, donde ahora sí, ese slime ya lo transformé y ya no es un slime que tenía yo en ese estado de goma o de elástico, etcétera. Ahora tengo un líquido. Okay, ahora tengo un líquido, ahora o a lo mejor tengo un sólido, a lo mejor ya es algo distinto. ¿Es una propiedad física o es una propiedad química? Ya ni siquiera sé si Química. es slime. Química. Una Así es, química. así es. Ya ni siquiera sé si es slime con las propiedades que tenías del slime original. A lo mejor ahora es una variedad, ¿vale? Ahora es un líquido, a lo mejor ahora es un sólido, a lo mejor ya transformé esa materia. Entonces, cuando yo transformo ese propiedad que hace que se transforme, es una propiedad de tipo química, porque estás haciendo una reacción química y la estás cambiando, ¿ok? Tipos de propiedades, propiedades intensivas y propiedades químicas como tal. Las intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Las propiedades intensivas se denominan constantes físicas, punto de fusión, punto de ebullición, densidad. Estas son intensivas, ¿ok? Y esto hablan de las propiedades como tal. Propiedades químicas son aquellas que dependen de la cantidad de materia, volumen, peso, longitud, etcétera. ¿Sale? Propiedad intensiva, es decir, si yo le mido el punto de fusión a una laguna de agua dulce, y voy a determinar un punto de ebullición, un punto de fusión, la densidad de esa laguna, ¿ok? Si yo tomo un fragmento de esa laguna en un tubo de ensayo y le determino el punto de fusión, de ebullición y de densidad, van a ser exactamente el mismo punto de fusión, de ebullición y de densidad, porque se trata de la misma agua. No importa si es la laguna o si es un tubo de ensayo. ¿Me explico en una propiedad intensiva? Sí está claro que es una propiedad intensiva que no depende de la cantidad de materia, no depende de si tengo mucho o poca muestra. ¿Sí me explico esta parte? Sí. ¿O no está claro para alguien? Ok, ahora, propiedad química, que son aquellas que dependen de la cantidad de materia. Ahí sí, no es lo mismo el volumen de un tinaco que el volumen de un vaso. Depende, es una propiedad química, ¿sale? Ya la propiedad está cambiando, ¿ok? El peso y la longitud, ¿sale? En este caso son propiedades que afectan directamente. Bien. Y bueno, ya con esto termino esta parte de materia y vamos inmediatamente a lo que sigue. Dice fenómenos químicos físicos, ¿se acuerdan que los revisamos? Son causas transformación en la materia. El físico afecta las propiedades, ya lo mencionamos, y el químico produce y genera cambios. Bien, hasta ahí todo lo que habíamos visto de materia, ¿sale? Todo eso anterior fue materia. Y ustedes ya me dijeron las características que debe tener la materia. Dos principalmente. ¿Cuáles son esas dos características de la materia? Esos puntos que nos hacen evaluarla. ¿Cuáles son? Que debe tener masa e inercia.
Masa e inercia, perfecto. Eso, con eso nos quedamos, ¿ok? La materia tiene masa e inercia. Ok, ¿qué diferencia hay entre la energía? ¿Por qué una es materia y por qué otra es energía? ¿Quién me ayuda con este primer párrafo? Yo. Ayúdame, Luz. A ver, sí, ¿quién me dijo yo? Adelante. Sí. La energía es la capacidad de los cuerpos para producir transformaciones sobre sí mismos o sobre otros cuerpos. La capacidad de producir trabajo y Completito. transferir calor. La energía es una magnitud física que se mide en julios. El SI también se utiliza en el kilojulio, que equivale a 1000 julios. Ok, bien. En realidad son joules, en sus siglas en inglés, joules o julios, al final de cuenta, o kilojoules o kilojulios, ¿ok? Se denota con la J minúscula y con la J minúsculas, ¿ok? Entonces, energía en realidad va a ser como esa propiedad que hace que algo se vaya a transformar, ¿sale? Dice, es la capacidad de los cuerpos para producir transformaciones. Es lo que provoca que algo se transforme. Puede ser sobre sí mismo o sobre otros cuerpos. La capacidad de producir trabajo, transferir calor. Y es una magnitud física. ¿Ok? Y bueno, ya nos dan algunas equivalencias. Ojo, entonces, la energía nos va a ayudar a transformar. La energía nos va a ayudar a producir, ¿qué? Trabajo o transferir calor. Produce o transfiere calor. Y con eso nada más nos quedamos, ¿ok? Capacidad de transformar, capacidad de producir trabajo, capacidad de transferir. Transferir me refiero a dar, a donar, ¿sale? Calor, calor en este caso, ¿ok? La energía solo puede ser de dos tipos, ¿ok? Solo hay dos tipos de energía. Y de ahí hay un montón de manifestaciones de energía, pero tipos de energía solo hay dos. ¿Cuáles son los dos tipos de energía que hay? Cinética y Solamente hay dos tipos de energía, son la energía cinética y la energía potencial. Así es. ¿Quién me ayuda a leer el primer tipo? Yo, maestra. Adelante. La energía cinética o S es la energía que del movimiento, es la energía de un cuerpo que se mueve, aumenta cuando su velocidad crece, también es mayor cuando más grande es la masa del ejemplo, y la fórmula sería energía cinética igual a masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Ok, así es. Un medio de la masa, en realidad, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ok. Bien. ¿Quién me ayuda con la energía potencial? ¿Alguien más? Oye, decido. Yo, maestra. Marco, ayuda. Adelante, adelante. Gracias, Sebastián. La energía potencial EP de esa es la energía que posee un cuerpo almacenada, es la energía que posee un objeto debido a su posición o composición química. Y, espéreme, es que no se ve bien. Ok. Preguntas de examen. ¿Cuáles son los? Ajá. Adelante. Dice, energía potencial igual a masa por gravedad y ¿qué es? Creo que es la altura, si no mal me acuerdo. Altura. Más de altura. Ajá. Sí, altura. Ay, ¿no me escucha? Sí me escucha. Sí, altura. MGH. Ya no te escuchamos. Ay, se fue Sebastián. Se le cortó la señal. Bueno, de acuerdo a lo que nos estaba comentando Sebastián, energía potencial que se denota o se escribe con la EP minúscula. Ya llegó Sebastián. Sí, Sebastián, continúa, gracias. Estábamos ahí. ¿Dónde te quedaste? ¿Ya nos escucha, Sebastián?
Sí, maestra. Gracias. Continúe donde estabas. Si era altura. Ah, va. Era, y después dice energía potencial igual a CT, que no sé qué es eso. Ajá, Ajá, constante. ¿Quiere es constante? ajá. ¿Y Q qué es eso? Es una fuerza electrostática. Ah, ok. Sí, dice, si Ok. la fuerza actúa es Ajá, electromagnética. así es. Ok, Electrostática, bien. perdón. No se, gracias. No se angustien porque esto lo van a ver con más precisión en física. ¿Sale? Esto es la parte que les va a competir estudiar en física. Pero en realidad nosotros tenemos que tener bien claras dos cosas. Hay dos tipos de energía. ¿Cuáles son? Solo dos tipos. ¿Cuáles son esos dos tipos de energía? Cinética y potencial. Cinética y potencial. Cinética y potencial. Cinética y potencial. ¿Ok? Ojo, dice que en la parte de la energía cinética, que además se escribe con una S, es esa energía del movimiento. ¿Sale? ¿Qué es la energía cinética? La energía de movimiento. ¿Sale? ¿Qué es la energía potencial? Es esa energía más almacenada. ¿Sale? Dice, la energía potencial, desde la energía que posee un cuerpo almacenada, es la energía que posee el objeto debido a su posición o composición química. ¿Sale? Entonces, la energía potencial es la energía almacenada y la energía cinética es la energía del movimiento. ¿Sale? Solo son esos dos tipos de energía, pero ojo, porque manifestaciones de energía o maneras en que se expresa la energía hay muchos. Por eso es que luego entramos como en confusión de, ay, bueno, es que la energía eléctrica, la energía eólica y la energía etc. No, solo hay dos tipos de energía, la energía de movimiento y la energía de almacenamiento. ¿Cuál sería la energía de almacenamiento? ¿Cómo se llama la energía de almacenamiento? ¿Cómo se llama esa energía de almacenamiento? Potencial. 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 ¿Y cómo se llama la energía de movimiento? Cinética. 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 Gracias. Hasta ahí nos quedamos y empiezo con ejemplos de todos estos tipos de energía y ustedes los van a ir identificando. ¿Vale? Chicos, ¿hasta aquí dudas o preguntas? No, maestra. No, maestra. Bien. No, maestra, ninguna Ojo, duda. próxima. Perfecto. Necesito que den un repaso a todo lo que hemos revisado. Sus presentaciones están ahí directamente en su aula. La próxima sesión empezaríamos tanto en biología. Bueno, en biología vamos a empezar con un pequeño test de evaluación de lo que llevamos. Ustedes lo van a contestar aquí en línea. Y en química vamos a revisar un poco más. Terminamos de concluir esto de energía y el test de evaluación lo hacemos al final de la sesión. Los últimos 5 o 10 minutitos, no nos lleva más, para que ustedes lo resuelvan. Entonces, ya están avisados, ¿sale? Entonces, para que no sea sorpresa y no se angustien con esto de las sorpresas evaluación. Si quieren, no le llamen examen, llámenle evaluación, test, etcétera, cuestionario, como ustedes quieran llamar, ¿sale? ¿Vale? Entonces, no dejen de repasar en el transcurso de la semana todo lo que hemos visto en la parte de biología y en la parte separada, ¿vale? Chicos, les agradezco haber tomado la sesión, que tengan excelente fin de semana. Nos vemos la siguiente sesión, de que 8 días. Ya creo que es su receso, por ahí no sé si hay información, profesor Salvador. Creo que no. Perdón, tengo cerrado mi micrófono y yo hablando. No, maestra, no hay problema. Ya pueden ir a desayunar. Nos vemos a las 11 para que podamos continuar con las sesiones. Hasta luego. Que tengan bonito día. Bonito día. Hasta luego, maestra. Gracias. Hola.